Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser determinar la forma canónica de Jordan. Entonces la idea sería construir una base canónica de Jordan, así le llamaremos a beta, de tal manera que si escribimos a los elementos de beta como columnas de una matriz C, la forma canónica de Jordan la podremos obtener mediante esta transformación de semejanza. Entonces C en cada columna tiene los vectores de la base, A es la matriz original y C inversa es la matriz inversa de C. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo son los bloques de Jordan, y para los bloques de Jordan nos vamos a ayudar de algo que le llamaremos diagrama de puntos. El diagrama de puntos van a ser secuencias de puntos en forma de columna, de tal manera que cada vez que yo avance en una columna voy quitando un punto. Entonces empiezo con un determinado número de puntos, la siguiente columna tiene un punto menos, la siguiente tiene un punto menos, etcétera, hasta que la última columna solamente tenga un punto. Este, los bloques de Jordan van a tener tantos elementos como puntos tengamos en cada diagonal. Y lo que habíamos dicho en el video anterior es que lo que estamos haciendo es construir o lo que queremos es construir bases para los espacios propios generalizados. Entonces, este, ¿cómo construimos este diagrama de puntos? Pues debe de haber tantos puntos como multiplicidad algebraica tenga el valor propio. Y el diagrama de puntos se construye bajo la siguiente regla. Vamos a tener una transformación lineal de un espacio B a un espacio B. Y vamos a tomar como R el número de puntos por renglón. Entonces el número de puntos por renglón va a estar dado por esta resta de números. La dimensión de B es la dimensión del espacio vectorial, y eso lo obtenemos ya sea con el número de filas o con el número de columnas de A, porque A es una matriz cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la dimensión del espacio y restarle el rango. El rango es un número que tenga esta matriz. Recordemos que el rango es el número de elementos de la base de la imagen. Y luego lo que hacemos para el siguiente renglón es tomar una potencia más de esta matriz, ver su rango y restarle el rango de la siguiente potencia. Y luego para el siguiente renglón tomamos una potencia más y le restamos una potencia más, calculamos su rango y le restamos el rango de una potencia que esté más arriba, y así sucesivamente. El RI, como ya lo he comentado, es el número de puntos por renglón. Y el tamaño del bloque es el número de elementos en cada columna del diagrama de puntos. Entonces, bueno, todo lo que he dicho es más fácil con un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la forma de Jordan de una matriz. Todavía no estamos entrando en el tema de calcular a la matriz C, que es la matriz de transformación de semejanza. Solamente lo que queremos calcular es, dada una matriz, cómo se ve la forma de Jordan. Entonces comenzamos. Entonces voy a escribir a la matriz A. Para eso utilizo Octave Online. La página es octave-online.net. Para escribir a la matriz. La matriz es el 2, menos 1, 0, 1. Recordemos que los elementos los ingresamos por filas. Punto y coma cambiamos de fila. 0, 3, menos 1, 0. Punto y coma cambiamos de fila. 0, 1, 1, 0. Punto y coma cambiamos de fila. 0, menos 1, 0, 3. Y observamos que la matriz hemos ingresado correctamente. 2 menos 1, 0, 1, 0, 3 menos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 menos 1, 0, 3. Y calculamos los valores propios. Entonces, los valores propios aquí ya tenemos que es el 2 y el 3 con sus multiplicidades algebraicas. Entonces eso lo hacemos con la instrucción EIG de A. Entonces nos dice que aparece el 2 tres veces. Entonces el 2, multiplicidad algebraica 3. Y el 3 apareció una vez, multiplicidad algebraica 1. Entonces
procedemos a calcular el diagrama de puntos. Puedo tomar a los valores propios como yo quiera. Puedo empezar a calcular el diagrama de puntos para este valor propio o el diagrama de puntos para el valor propio 1, para el 2, como yo quiera. Yo voy a empezar con el diagrama de puntos para el valor propio 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir un diagrama de puntos para cada valor propio. Entonces voy a empezar con el del 2, insisto, y lo que tengo que hacer es utilizar esta fórmula para ver cuántos puntos tiene mi diagrama. Entonces, la multiplicidad algebraica debe de ser, del 2 es 3. Entonces, debo de aplicar estas fórmulas hasta que obtenga 3 puntos. Cuando obtenga 3 puntos, dejo de aplicar esas fórmulas. Lo que me dice es lo siguiente. Dice, toma la dimensión de B, pero la dimensión de B es el número de filas o el número de columnas de A, que es 4. Aquí tengo el 4. Y le debo de restar el rango de A menos el valor propio en cuestión, que es un 2, por la identidad del tamaño correspondiente, que es la identidad de 4. Entonces lo que hago es calculo el rango de la matriz A menos 2 veces por la matriz identidad de 4 por 4. Calculamos el rango y eso nos da 2. Entonces me queda 4 menos 2 es 2, lo que significa que el primer renglón debe tener 2 puntos. Y aquí pongo los 2 puntos. Esta fórmula solamente es válida para el primer renglón. Para los demás renglones debo de aplicar la fórmula B. Aquí la tengo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es para el renglón 2, entonces es J igual a 2 y sería 2 menos 1, 1. Entonces calculamos el rango de A menos 2i a la 1, pero este rango lo he calculado previamente. Yo sé que este número es 2, entonces este número es 2. Y le debo de restar el rango de A menos lambda i a la J. Estoy en el renglón 2, por lo tanto esto sería el rango de A menos lambda, aquí falta una i, de A menos lambda i al cuadrado. Entonces ahora calculo el rango de A menos lambda i al cuadrado. ¿Eso cómo lo escribo? Agrupo con paréntesis y elevo al cuadrado. Y calculo el rango. Y eso es 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Por lo tanto el siguiente renglón debe tener un punto. Como ya tenía 2 puntos en el primer renglón y en el siguiente renglón tengo un punto, ya tengo 3 puntos, que coincide con la multiplicidad algebraica. Aquí me detengo. Si yo continuara, pues el R3, el R4, etcétera, me va a salir con 0 puntos. Pero ya no lo hago para ahorrar tiempo, pero lo podría hacer y me daría cuenta que esos números son ceros. Como ya sé que tengo 3 puntos, ahí me detengo. ¿Qué significa eso? Significa que el valor propio 2 me arroja 2 bloques de Jordan. Me arroja tantos bloques como columnas tenga en mi diagrama de puntos. Y lo que me dice es que el primer bloque es de 2 por 2, porque hay 2 puntos en la primera columna. Entonces me acuerdo cómo era la forma de los bloques de Jordan. Era así la fórmula general. Entonces tengo que agarrar un bloque de Jordan de 2 por 2. Y el valor propio en este caso es 2. Entonces el primer bloque de Jordan sería 2, 2, 1, 0. Aquí está. 2, 2, 1, 0. Y luego me dice que el siguiente bloque de Jordan tiene tamaño 1 por 1. Entonces de la forma general agarro la submatriz de 1 por 1. Entonces me quedaría simplemente el valor 2. Aquí está. Entonces aquí tengo estos 2 bloques de Jordan. Ya terminé con los bloques de Jordan asociados al valor propio 2. Me voy al siguiente valor propio, que es el 3. Entonces, cuando la multiplicidad algebraica es de 1, pues resulta ser que el bloque solamente va a haber un bloque de Jordan y solamente va a ser un bloque de Jordan de 1 por 1. Pero bueno, como es el primer ejercicio, hacemos el procedimiento completo. Entonces calculamos el diagrama de puntos para el valor propio 3. Entonces aplicamos la fórmula para el renglón 1, que sería la dimensión del espacio, que es 4, menos el rango de A, ahora no menos 2i, sino menos 3i, la identidad del tamaño correspondiente,
porque ahora estoy calculando el diagrama de puntos del siguiente valor propio. Entonces calculamos el rango. Con flecha hacia arriba se repiten los comandos que ya he escrito. Entonces voy a ocupar este código y voy a poner aquí 3. Y me queda que el rango de A menos 3 sí es 3. Entonces me queda 4 menos 3 es 1. Y ya terminé con el diagrama de puntos porque la multiplicidad algebraica es de 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el bloque de Jordan es un bloque de Jordan porque solo tengo una columna y el bloque de Jordan está asociado a un bloque de tamaño 1 por 1. Entonces tomo el bloque de Jordan de 1 por 1, pero el valor propio ahora es 3. Entonces lo escribo aquí. Y ya que escribí los 3 bloques de Jordan, lleno con los ceros correspondientes. Recordemos que esta matriz es de 4 por 4, entonces lo que debe de suceder es de que la matriz en forma canónica de Jordan debe ser de 4 por 4. Como ya tengo los elementos de bloques en la diagonal, solamente pongo los ceros correspondientes para llenar la matriz de 4 por 4. Aquí escribo otra matriz en la forma canónica de Jordan, pero esto solamente es, por ejemplo, si yo en lugar de empezar a construir el diagrama de puntos del valor propio 1, hubiera empezado con el valor propio 2, pues el primer bloque me hubiera dado el 3 y después los otros bloques me hubieran dado los que calculé. Entonces una matriz en forma canónica de Jordan es única salvo el orden, porque a lo mejor primero calculé los bloques de Jordan de un vector y luego del otro, o lo hice al revés. Entonces esto es exactamente lo mismo, solamente que aquí es importante el orden porque si lo hago de un orden o de otro, la forma canónica de Jordan cambia en cuanto a cómo se ve, no en cuanto a los componentes de la diagonal, solo cambian de posición. Entonces es importante que uno se acuerde cómo lo va haciendo, porque nuestro siguiente, vamos a ver otro ejemplo de estos, pero nuestro siguiente tarea sería construir a la C, cómo es la C de tal manera que cuando yo multiplique a la matriz original mediante la transformación de semejanza llegue a la forma canónica de Jordan. Obviamente tendrá que coincidir con lo que estoy obteniendo. Por eso es importante el orden, porque sí va a importar cómo escribo los vectores de la base. Si cambio el orden de los vectores de la base, la matriz de Jordan me podría salir en un orden no deseado. Entonces, vamos al siguiente ejemplo.